Qué bueno tenerlo justo para esta coyuntura, especialmente de interés político, pero más que eso, de interés constitucional. Lo que sí las redes están destacando, y no sé si venga a su memoria igual reacción, con lógica y con una memoria espléndida, muchísima gente está este momento recordando a los intereses que antes prevalecían en la época de Febres Cordero. Y él se imponía como de lugar. Yo estoy recordando que pasamos por esas facetas, usted en lo suyo, yo en lo mío, me refiero al asunto periodístico versus su protagonismo político de esos días, que fue difícil, que fue complejo. Y entonces me recuerda esas páginas de unas polarizaciones en donde el Partido Social Cristiano decía que esa es la verdad y que eso, medio parecido a esto, al punto que por ahí reza una fotografía en que ubican como una especie de alianza a los dos personajes. Este momento en el recuerdo, naturalmente, al Partido Social Cristiano versus en el otro lado, yo recuerdo que estaban ustedes. Y para este presente, lo que estamos contemplando es Nebot con las mismas prácticas un poco que Correa, un poco sugiere la coyuntura, esa realidad que le han puesto ahí en una especie de caricatura. Présteme, señor. Sí. Entre políticos adversarios, dice la foto, hay a veces intereses comunes y están Nebot, el señor abogado Nebot, y está Correa. Es, es una cosa que nos confunde terriblemente, pero usted que fue un protagonista de estos duelos, intereses comunes inconfesables, además, y Correa, Nebot y Correa, amanecen como complotados, digamos, en esta situación. ¿Cómo poder entender esta nota que a mí me ha llamado profundamente la atención? Doctor Hurtado, muchas gracias por esta deferencia. Adelante. Entienda o háganos entender, o cómo entiende usted, sería la pregunta más adecuada, este momento que estamos viviendo con adversarios que finalmente aparecen ya fusionados en estos intereses que son comunes como en otras épocas, pero naturalmente resultan inconfesables. Bueno, siempre, en una política democrática siempre es posible que existan intereses comunes entre fuerzas políticas adversarias o entre líderes políticos, incluso enemigos. Pueden coincidir, por ejemplo, en salvar la democracia. Pueden coincidir en echar abajo una dictadura. Pueden coincidir en aprobación de una ley que conviene a los intereses del país, en favor de los derechos humanos, en favor del progreso económico, en favor de la justicia social. Y en favor del respeto a la ley, estrictamente a la ley suprema de la Constitución. A la Constitución y a la ley. En todo eso pueden coincidir, y eso es legítimo, es bueno, es sano y es conveniente en una democracia. Pero no convalida usted políticamente una fusión que no es entendible fácilmente. Lo malo es que coincidan en algo que implica un anticipado fraude electoral. ¿Cómo es eso? ¿Qué es un fraude electoral? Es la alteración
de la voluntad popular. Es la modificación de los resultados. Es la alteración del voto de los ciudadanos. Eso es un fraude electoral. No me diga que eso estamos cruzando este momento o atravesando por una situación de esa naturaleza. Y eso es en lo que han coincidido el dictador Correa, que en lugar de estar en la cárcel, sigue interviniendo en la política ecuatoriana, y el alcalde Nebot. ¿Por qué digo esto? Porque los dos proponen una forma de contabilizar los votos para la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que modifica la voluntad de los electores. Los electores van a concurrir a las urnas el día domingo y escogerán a 7 ciudadanos. ¿Correcto? De 3 listas, digamos, de 3 papeletas. 7. El dictador Correa y el alcalde Nebot, en contra de las matemáticas y en contra de la honestidad electoral y en contra de la limpieza de un proceso eleccionario, dicen que los votos válidos de los ciudadanos cuando concurran a elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana valen 7, porque se eligen a 7 ciudadanos. Y que los votos de quienes vamos a anular la papeleta, luego diré por qué, valen 3. Bueno, esto va en contra de las matemáticas, va en contra del procedimiento popular, ¿no? Por eso tiene lógica que circule en las redes sociales esa fotografía del dictador Correa y del alcalde Nebot con el añadido de que están juntos para llevar adelante de intereses inconfesables. ¿Cuáles son en este momento esos intereses inconfesables? La realización de un fraude electoral. Porque hay que ponerle el nombre a esta alteración de los resultados que varios miembros del Consejo Electoral quieren hacer. Y ellos mismos, ¿no? Ellos mismos se dan cuenta de la atrocidad que va en camino y tienen sus dudas. Pues no, les da miedo, les da temor, no, se abstienen y hoy le tiran la pelota al Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? La resolución de esto es resolución del Consejo Nacional Electoral y debieron tomarla hace tiempo, no 48, 72 horas antes de las elecciones. Simplona la titular del Consejo. Pero mire, doctor Hurtado, lo que decía horas antes de esta tragedia conspirativa hacia el orden constitucional. Yo así nomás le dejo como una tragedia conspirativa a la carta política. Pero el señor alcalde de Guayaquil, el abogado Jaime Nebot, dice claramente: yo no he votado nulo y no lo voy a hacer ahora, no lo haré ahora. Yo no he votado jamás nulo y no lo voy a hacer ahora. Si bien el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una institución que no debería existir en una democracia normal, tiene origen constitucional y sus miembros deben ser electos popularmente según lo resuelto por el pueblo en la última consulta. Esto debió subsanárselo hace meses. Pero votar nulo no es la solución porque hacerlo puede resultar muy peligroso. ¿Cuál sería el escenario peligroso? Es una pregunta para Jaime Nebot, pero... Iba yo a preguntar lo mismo. Claro. ¿Por qué es peligroso nulo? Los ecuatorianos vienen votando nulo
en los 40 años que pronto celebraremos, y ojalá se celebren, de este periodo democrático. En todas las elecciones ha habido... No es un sacrilegio. Ha habido votos nulos. No es un sacrilegio. Unos por errores de los electores y otros por deliberada decisión de los ciudadanos. Por ejemplo, la izquierda ecuatoriana, en muchos procesos electorales, votó nulo. Propuso el voto nulo. Hizo campaña electoral por el voto nulo. Pongo un ejemplo. Además, el derecho a votar de esa manera está reconocido legalmente. De manera que no debe llamar la atención de que un grupo de ciudadanos hoy se proponga votar nulo. Entonces, primero, existe una tradición en ese sentido. Existe el derecho de los ciudadanos a sufragar como les parezca, nulo, blanco o positivo. Pero además, en este caso, se está esgrimiendo el voto nulo, ¿no?, como un voto de protesta contra el dictador Correa, contra el órgano de la dictadura que se llamaba Consejo de Participación Ciudadana. Claro, creado por él. Con las resoluciones que tomó ese organismo, que llevaron a tener una docena de pícaros, de ladrones, en la dirección del Estado, como el Contralor Polit, para poner un ejemplo. Y varios otros más. Pero, claro, y varios otros más. identificables. Y varios otros más. Este órgano no solo tenía que nombrar a altos funcionarios del Estado, sino combatir la corrupción. Dígame usted un solo caso de este órgano descubierto de actos de corrupción y entregado a los jueces para que lo examinen. Bien. ¿Usted que cree... el abogado de Bod nunca haya votado nulo, bueno, ese es su problema. Pero porque el abogado de Bod nunca haya votado nulo, no puede pedirle al resto de ecuatorianos que tampoco voten nulo, que es lo que en definitiva está haciendo palabras más o palabras menos, ¿no? Y en este sentido, coincidiendo con el dictador Correa. Coincidiendo en un propósito que no es bueno para la democracia, que no es bueno para echar abajo las instituciones dictatoriales de Correa, y que no es bueno para restablecer la democracia de siempre, que es la democracia representativa, la democracia liberal, la democracia que hoy existe en el mundo democrático. Doctor Hurtado, usted coincide con los pelagatos que dicen en una crónica de interpretación: Nebot se refiere al Consejo de Participación Ciudadana como si se tratara hoy de una coyuntura y no de un problema estructural en el diseño institucional del país, una anomalía totalmente ajena a una democracia republicana. Y como el líder social cristiano se percata de la contradicción en la que navega, agrega que esto debió haberse subsanado hace meses. Es una finta retórica en la cual no señala que esa anomalía, al no haber sido eliminada en la consulta de febrero, quedó incluyendo responsabilidades en el mismo abogado Nebot. ¿Así entiende usted esta circunstancia? Como que tampoco se quiere hacer cargo de la contradicción doctrinaria y política, y en la que incurre al reconocer que ese organismo no debería existir en una democracia normal y, sin embargo, proponer que se legitime en las urnas. ¿Acaso Nebot no se da cuenta de que aquellos que decidieron llamar votar nulo lo hacen por las mismas consideraciones que él evoca? Le preguntan los periodistas de Cuatro Pelagatos, porque saben que ese organismo
no puede existir en una democracia y que la única posibilidad de crear las condiciones para que ese poder desaparezca es restándole votos, no sumándole. Es obvio que Nebot no resuelve la contradicción doctrinaria de la que le acusan los pelagatos. No dice cómo deshacerse de ese poder que reconoce ajeno a la democracia. No dice que entre más votos reciba este ente, más difícil será recoger firmas para tratar de eliminarlo legalmente en una consulta, o exigir al presidente de la República que la convoque de oficio. No dice qué hará en caso de que aquellos que ganen, porque algunos ganarán, quieran usar ese poder como lo hizo Rafael Correa. Y eso siendo correístas o de otras tiendas políticas. ¿Qué hace el líder social cristiano? Como que se va por la tangente, dicen ellos. Están más o menos coincidiendo con usted, doctor Hurtado. Mire, yo pienso que el presidente de la República se equivocó y gravemente en la anterior consulta popular. Y lo dijo Cauce Democrático, este foro de ciudadanos con algunos años de edad del que yo formo parte. Lo dijimos. Lo que debió hacer él es convocar a una consulta popular para liquidar el Consejo de Participación Ciudadana. Y añadimos que en vista de que no lo hizo, íbamos a votar por su propuesta de que se los elija y mientras tanto existe un consejo transitorio. Y yo voté por esa propuesta como el mal menor, porque yo habría deseado votar por la eliminación de ese consejo. Pero ya que no se hizo antes, hay que hacerlo ahora. Hay que hacerlo ahora. Pero yo no he votado nulo, dice. ¿Cómo me quieren obligar? Bueno, ya lo dije, ese es problema de él. Ese es problema de él. Pero no del resto de ecuatorianos que se han votado nulo muchas veces o que no habiendo votado nulo, hoy encuentran una razón moral, una razón política, una razón democrática para votar nulo. Pero vayamos al fondo del problema. ¿Al fondo jurídico constitucional, dice usted? Imaginémonos. O político. Pero es que estamos tratando dos ámbitos. Ojalá usted pueda acercarse más al constitucional si es tan amable. Imaginémonos que el voto nulo fracasa. Entonces se dirá, el pueblo ecuatoriano ha votado para que permanezca el Consejo de Participación Ciudadana. Y eso lo dirá Correa y lo dirá Nebot. Porque su argumento es que el Consejo de Participación Ciudadana debe continuar en funciones. Ambos sostienen lo mismo. Bien, está en trámite en la Asamblea Nacional un proyecto para una enmienda constitucional en que se le quita funciones a este organismo referidas al nombramiento de las altas autoridades del Estado. Bien, ¿qué van a hacer ahí los aliados Correa y Nebot? Van a votar porque se le quite esas funciones a ese organismo en el que ellos han puesto candidatos y los han llevado al Consejo de Participación Ciudadana. Yo pienso que no van a votar por esa enmienda constitucional. Entonces, ese consejo va a hacer lo que ya han dicho varios de los candidatos, que van a dejar en cero la formación de esa Corte Constitucional respetable que en este momento tenemos. Eso ya lo han dicho, que ellos van allí con toda su autoridad. Esto es, van a hacer todo lo que hicieron sus antecesores durante la dictadura de Correa. Avancemos más en las conjeturas. Imaginémonos que en las elecciones presidenciales el alcalde Nebot gana. Va a eliminar él, va a llamar él a una consulta popular para eliminar un organismo
que le permite controlar todos los poderes del Estado? Bueno, al menos la historia del Partido Social Cristiano no es esa. ¿Cuál es? El Partido Social Cristiano tiene una larga historia autoritaria, ¿no? Y voy a contar algo que los jóvenes no saben o no Atención, recuerdan. jóvenes. O no recuerdan, ¿no? Por razón de mi trabajo académico, yo había preparado una serie de reformas a la Constitución del año 79, ¿no? Y cuando se convocó una asamblea constituyente, el abogado Nebot se adhirió a esa propuesta. Y socialcristianos y demócratas populares formamos una alianza. Yo tuve un triunfo muy amplio en Pichincha, ellos tuvieron un triunfo muy amplio en Guayas. Así fue. Y yo fui elegido presidente de la Asamblea Constituyente. Así fue. En un momento, la Asamblea llegó a la conclusión de que le faltaba tiempo para terminar sus funciones. No alcanzaba a hacer toda la reforma constitucional. Entonces, prorrogó por 1 mes, 2 meses su trabajo. Bueno, el alcalde Febres Cordero, el presidente del Congreso Meller, Heinz, del mismo partido. y el alcalde Nebot, los 3 socialcristianos, montaron en cólera. Y entonces resolvieron clausurar la Asamblea Constituyente. No me van a creer los que me están escuchando, pero esto pueden ver los diarios de la época o hablar con las personas, con sus padres o con sus abuelos, los jóvenes, ¿no? Bien, ¿y qué paso dieron para clausurar la Asamblea? ¿Qué argumento utilizaron? Como el presidente de la República de esa época, Fabián Alarcón, había sido elegido gracias al apoyo de Febres Cordero. Fue elegido en el Congreso Nacional. Le debía favores. Pero no solo que le debía favores, sino que estaba bajo la autoridad del alcalde Nebot, del presidente del Partido Social Cristiano Nebot, no, del alcalde Febres Cordero, del presidente del Partido Social Cristiano Nebot y del presidente del Congreso, Heinz Meller. Miren qué poderosos eran. Bien, le ordenaron al Alarcón que expida un decreto. Mire, igualito a Correa, que expida un decreto prohibiendo que se publique la Constitución en el registro oficial. Y como consecuencia de eso, el país se quedaba sin Constitución. Eso hicieron. Stand-by. Eso hicieron. Bueno, pero volviendo al argumento anterior. El país republicano se quedaba sin normatividad. Pero volviendo al ejemplo. Al razonamiento anterior. Bien, abogado de Nebot el alcalde de Nebot es elegido presidente. El Consejo de Participación Ciudadana continúa en funciones. La Asamblea Nacional no le quita la capacidad de designar las autoridades. ¿Qué va a hacer él como presidente? Va a usar el Consejo de Participación Ciudadana como usó Correa. Por estos antecedentes que acabo de darle. Y porque todo presidente tiende, ¿no?, a aumentar su autoridad. No le gusta que le discutan. Quiere llevar adelante su programa. Siempre tiene argumentos. Quiteños, entonces, y ecuatorianos, ¿no? No es que está hablando en este momento y ocupando esta tribuna tan prestigiosa de Radio Democracia alguien que quiere llevar el agua a su molino, ¿no? Está hablando alguien que quiere llevar el agua a los cauces de la democracia, ¿no? Y llevar el agua a los cauces de la democracia pasa por eliminar ese engendro, ¿no?, llamado Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Porque esa fue la base de la dictadura de Correa. Eso lo escribí yo en un libro que publiqué. Sí. Hay un capítulo que dice la trampa de la participación.
Porque se formó ese consejo diciendo que el pueblo no participa y que lo iba a hacer una vez que tenga ese organismo. Y el único que participó es el dictador Correa, ¿no? Y los amanuenses de Correa, porque además ese consejo se formó con individuos e individuas para hablar con ningún nivel moral, intelectual, ¿no? Y mire usted, ya que tocó eso, Ricardo Noboa, el ex ministro, ¿no? Ex precandidato a la presidencia, ¿no? Hombre respetable, ha publicado un tuit en el que dice lo siguiente, que de los 43 miembros candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, no miembros, candidatos, 26 pagan de impuesto a la renta menos de $200. Y 20 de los 26 no pagan un centavo de impuesto a la renta. Bueno, vamos a elegir a ciudadanos. No vamos. El abogado Nebot y Correa van a elegir a ciudadanos, porque son los grandes lectores, ¿no es cierto?, que ni siquiera pagan impuestos. Todos los que estamos aquí pagamos impuestos, y bastante más que eso. ¿Qué es un ciudadano? Largo. ¿Qué es un ciudadano en los Estados Unidos? No es el que tiene 18 años de edad. No es el que tiene el carnet de conducir, no. No es el que sabe leer y escribir. No es el que tiene dinero. En los Estados Unidos, ciudadano es el que paga impuestos. En una democracia, ciudadano es el que paga impuestos, porque es al menos el más visible compromiso de solidaridad con el país y con el sistema político. Bueno, aquí tienen estos ciudadanos que no pagan impuestos. Estos son los candidatos del alcalde Nebot y del dictador Correa. Usted quiere, con lo que siempre, como siempre lo ha hecho, quiero decir, doctor Hurtado, usted tiene que oírle también el razonamiento que expresaba sobre esta temática, porque demócratas son los dos. Aunque usted le resta por estos episodios todavía no explicados por el abogado Nebot, no obstante, del tema que nos ocupa, el abogado Nebot, el alcalde guayaquileño, decía lo siguiente. Escúchele, por favor, doctor Hurtado. Sáqueme usted una curiosidad. Cuando usted en una papeleta de concejales o de asambleístas anula el voto, ¿cuánto vale el voto nulo? 1, ¿no es cierto? ¿Cómo es que ahora quieren que en la papeleta del Consejo de Participación Ciudadana valga 3? 2 errores hacen un acierto, 14 errores hacen un acierto. Eso no es democracia, eso es un fraude para apoyar una tesis que no tiene mecánicamente, ni matemáticamente, ni políticamente la forma de ganar. Yo no me presto eso, yo condeno eso. Alguien dice por ahí que yo mando, entre comillas, en el Consejo Nacional Electoral. Si yo mandara, no serían pendejadas, perdónenme la expresión, primero. Y segundo, lo combato, prueba de que yo no estoy de acuerdo con las cosas que se hacen. Como no estoy de acuerdo, por ahí he oído que quieren darle a una foto de un acta el valor de documento para reclamar, para impugnar. Oiga, la ley es para cumplirla. En derecho público no se hace lo que no está prohibido, sino solo lo permitido. Usted tiene que tener uno de los ejemplares oficiales para reclamar, lo cual tiene toda lógica. ¿Cómo dice usted que usted está en desacuerdo con un número de votos proclamados si usted no tiene en su poder el acta que le da la razón y que demuestra que los equivocados son nosotros? Pues tiene que tener el documento. Pues a mí me da la impresión de que aquí los perdedores quieren desprestigiar este proceso. Y eso me parece criminal contra la democracia. Uno en la vida debe saber ganar y debe saber perder. Entonces, ¿cuál es la coherencia que existe? O sea, porque a usted no le gustan los candidatos a algo, usted tiene que inventar que 1 es igual a 3. Y además que vale 3 para ciertas cosas porque para el resto vale 1. ¿Cuál es la consecuencia de el voto nulo? En el evento de que ganar, se repite la elección entre las mismas personas. Antes de o sea, ¿qué es lo que se gana con el voto nulo? Criticamos al señor Correa por algo similar, pero cuando lo hacen otros es bueno. ¿Cómo es esto? Su réplica, doctor Hurtado.
Pensemos en el día de los escrutinios. El presidente o la presidente del Consejo Nacional Electoral convoca a los medios de comunicación y lee los resultados. ¿Cuáles serían los resultados si los lee de acuerdo a lo que argumentan, razonan y dicen el dictador Correa y el alcalde Nebot? Simplemente para facilitar el razonamiento. Imaginémonos que votan 100 ciudadanos. Solo 100. Yeah. Solo 100. ¿Ya? Y 50 ciudadanos votaron positivamente. Y eligieron, pues, 7 dignidades. Van a contabilizar 50 multiplicado por 7. Correcto. Ya. Y cuando la señora presidente del Consejo Electoral anuncia el resultado de los votos nulos, que también votaron 50 ciudadanos, van a multiplicar 50 por 3 papeletas, no por 7 votos. Me parece que esto, ¿no? Ofende, molesta a la lógica, al sentido común, a las matemáticas. Y esto es lo que buscan los propugnadores de esa tesis. Pues, ¿por qué Correa está tan empeñado? Para hacer, y afuera del poder, lo que hizo durante 10 años como presidente. Así Pues. es. Todas las elecciones de Correa fueron fraudulentas. Todo el poder del Estado. Manejando este organismo esto hay Claro. que hacerle entender a la gente que va a votar el domingo. Claro, el Consejo Electoral, Correa les paraba, los sentaba y los arrodillaba. En general los arrodillaba. Ni siquiera les permitía que se sienten y se paren. El Consejo de Participación Ciudadana igual. Bueno, todo igual, ¿no? Todo igual, ¿no? Entonces, bien, por eso Correa quiere recuperar su poder. Pero quiere recuperarlo no con el voto de los ciudadanos, sino mediante un fraude. Un fraude más de los muchos que hizo durante los 10 años. Perdone, Perdón. para que entienda bien el público, ¿en qué consiste el fraude de Correa? Bueno, en lo que acabo En esta en coyuntura. lo que acabo de decir. Para los votos válidos se cuentan 7 votos, Así es. según la opinión de buena parte de los ciudadanos. Para los votos nulos solo se cuentan 3. Entonces, cuando se anuncien los resultados, dirán, ganaron los votos válidos 7-3, para ponerlo en esos términos. Y no, el resultado es 7-7. Esa es esta viveza, ¿no? La política ecuatoriana está llena de vivos. Pero, ¿cómo es que se adhiere Nebot a la viveza de Correa? ¿Por intereses inconfesables, como señala ese intertítulo? Bueno, ¿Pero qué intereses inconfesables? usemos el sentido común, ¿no? A ver, ¿cuál es el suyo? Creo que primero el Consejo de Participación Ciudadana, si no le entusiasma, no le disgusta. Porque si le disgustara, realmente tomara medidas idóneas para eliminarlo. Esa es, pues, una conjetura, naturalmente, ¿no? Otra conjetura es de que a él le parece bien que, si es presidente, tener el Consejo de la Participación Ciudadana para poder designar a las altas autoridades del Estado. Esta es otra conjetura. Son conjeturas y puedo yo estar equivocado, ¿no? Pero lo conveniente sería escucharle a él decir por qué su posición es buena para la democracia, ¿no? Es bueno para eliminar ese órgano de la dictadura de Correa. Eso convendría escuchar, claro. Pues, ¿no? Y no, a mí no me parece un argumento decir yo nunca he votado nulo. Bueno, yo nunca me he casado, pues, y terminan casándose, pues, ¿no?
Yo nunca he comido ají, o nunca he comido quiz. Cuy. Bueno, pues, en la campaña electoral, pues yo recuerdo a Jaime Roldós que no le gustaba, tenía que comérselo, no hay remedio, ¿no? Entonces, ese argumento de que yo nunca he votado no es un argumento, pues lo que hay que discutir los asuntos desde la perspectiva del Estado, del interés de la democracia. ¿Por qué me quieren obligar a que yo vote nulo? Es No. lo que agrega, ¿no? No, es que él puede votar como le parezca. Lo que se le No, critica no se es trata de eso, que sino del él argumento. recomiende Claro. que se vote por ciudadanos que no paguen impuestos. Que no paguen impuestos. Que no merecen la condición de ciudadanos. Pero eso no es otro cantar. Claro, es un asunto ya, Ya personal, No, de ética personal. No, pues porque de de la misma representa- manera que a un candidato a la presidencia de la República le escarban la vida, incluso privada, ¿cómo a estos ciudadanos que van a ser tan poderosos no les vamos a exigir que al menos paguen los impuestos? Pues, ¿Usted cree que entonces es una coartada del señor alcalde de Guayaquil? Esta reflexión, la forma como lo dice. Es una coartada es que yo no encuentro otra razón que no sea su interés personal en la decisión que toma de presentar candidatos y hacer campaña electoral en favor de ese organismo. ¿Pero en qué puede beneficiarse? Háganos ya. advertir aquello. ¿En qué puede beneficiarse? Bueno, pongámoslo en términos de Correa. ¿Por qué Correa se está jugando por el voto válido y por tener una representación mayoritaria en ese Correcto, consejo? correcto. ¿Por qué? Bueno, para que ese consejo haga lo que Correa ordene, ¿correcto? ¿Para qué quiere Nebot tener un buen número de representantes ahí? Para que esos representantes no escuchen a Correa, sino que le escuchen a él. Me parece que eso tiene lógica, tiene sentido. No es una arbitrariedad, no es una temeridad lo que yo estoy, tiene sentido. Doctor Hurtado, Nebot se refiere al Consejo de Participación Ciudadana como si se tratara de una coyuntura. Y es un problema estructural de diseño institucional del país, una anomalía totalmente ajena a lo que somos una democracia o pretendemos ser una democracia republicana. Y como el líder social cristiano se percata de la contradicción en la que navega o se encuentra en este momento deslizándose, dice, esto debió haber sido solucionado hace meses. Y es verdad también, pues. Bueno, eso El dijo... doctor Julio César Trujillo. Eso dije yo, Aquí. que debía la consulta popular llevar adelante la eliminación de este consejo. Eso dije yo, pero no se hizo. ¿Por qué cree que Julio César no le dio fuerza y vigor de definición a esto de eliminar una institución Porque- ajena a nuestra Pero porque naturaleza? él no lo podía hacer, pues él lo propuso, Ah, sí. Él dijo que debía hacerse una consulta popular. Y una vez que se pronunció de esa manera Julio César Trujillo, Cauce Democrático emitió un comunicado respaldando esa propuesta. Entonces, mire, yo he seguido una línea ahí, muy coherente, muy coherente. Yo critiqué al Consejo de Participación Ciudadana desde el momento que se aprobó la Constitución. Pero tampoco el alcalde de Guayaquil tenía la obligación de apoyar la organización de una consulta para el efecto, ¿o sí? Le pregunto en las dos bandas. No, no es que él tenía que organizar y recoger No, firmas. pero como líder Pero político, uno espera de los líderes incluso políticos presidencialista, y de alguien que aspira a ser presidente exactamente. y que 2 veces ha sido candidato a la presidencia. Uno aspira a que oriente políticamente a sus electores, ¿no? Es que Porque él no les está diciendo a los... ¿Hubiera Ah, resultado delicado o algo? perdón.
a Nebot le hubiese resultado un tanto delicado proponer él que se elimine al Consejo de Participación Pero Ciudadana. era su obligación democrática, era su obligación. Porque él no solo es alcalde de Guayaquil, pues, lo acabo de decir. Claro, Él es un líder político. Un exhorto suyo, por Ya- ejemplo, no tendría la validez o no hubiera tenido la validez que con Jaime Nebot habría tenido. Eso es lo que nos quiere decir. No, lo que yo quiero decir es que alguien que ha sido candidato a la presidencia 2 veces, que ha ejercido la alcaldía de la ciudad más grande del país por una docena de años, y que hoy quiere ser candidato a la presidencia, no puede dejar de pronunciarse sobre la institución de la Constitución de Montecristi y del gobierno de Correa que más daño hizo a la democracia. Pues yo, bueno, no es que yo leo ahora, pues ya me tomo mis libertades, los periódicos con la dedicación que antes leía. Pero yo no he registrado una sola declaración condenatoria, tajante, firme, del alcalde de Nebot sobre el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y usted No sé encuentra si que usted hay la ha una escuchado. contradicción doctrinaria de parte de Nebot? Bueno, en el sentido de que yo supongo que él es un político democrático. Y si es un político democrático, debe defender las instituciones democráticas y condenar y ayudar a eliminar las instituciones que no son democráticas. Pero todas las respuestas de él sobre el Consejo son enteramente ambiguas, escurridizas. No quiere afrontar. No hay ninguna que yo haya visto, puedo estar equivocado, en la cual él diga, ese es un órgano de la dictadura de Correa que debe ser eliminado, que no debe funcionar. Y yo les voy a pedir, ya que va con candidatos, a mis representantes, que el primer día de sesiones ellos digan que se autodisuelven. ¿Usted cree que él solo va a decir? Es el consejero de los números, además, el representante social cristiano. ¿Es qué? Yo les llamo aquí familiarmente en la redacción el consejero de los números al representante social cristiano en el Consejo Nacional actual. Electoral. Claro. Es muy bueno para los números. Pero eso, una cosa adjetivizada por este periodista. Lo que dice finalmente el señor alcalde Nebot esto es peligroso. Jugar a esto es muy peligroso porque después van a querer eliminarme a mí con una votación tan... ¿Eliminarle de qué? De lo que pueda llegar a ser. Es un asunto peligroso. Votar nulos, hacer cosas que no es conveniente. El votar nulo dice que es bastante peligroso. Ahora, no le he preguntado, no he tenido la oportunidad, lo estaba buscando esta mañana, pero está en una reunión y no nos puede atender. Sin embargo, doctor, si él dice es muy peligroso votar nulo, ¿qué sobreentiende usted? ¿O qué trataría de entender? Bueno, yo creo en cambio que es peligroso que Correa, que quiere ser presidente, y Nebot, que quiere ser presidente, tengan representantes personales en el Consejo de Participación Ciudadana. Y Correa vuelva a ser, si al caso... Y que suman votos. ¿Ah? Y Pensemos que ni siquiera sea presidente Correa. Ya. Ese organismo, ya dije, ¿no?, va a intentar deshacer todo lo que hizo Trujillo. Y ese Consejo de Ciudadanos que pienso que trabajó en favor de la democracia, ¿no? ¿Y qué van a hacer los de Nebot? Porque evidentemente que le van a pedir consejo o consentimiento o asesoría a quien los ha hecho elegir, pues. A quien se ha dado el trabajo de mandar pollas
a sus simpatizantes pidiéndoles votar por estos candidatos. Y a los compatriotas que nos están oyendo en todas partes del país y del mundo y que van a votar en el extranjero este domingo, ¿usted qué les recomienda frente a lo expresado por los dos Lo que líderes? les recomiendo es mandarle un grito poderoso A Correa. al país, Allá. a Correa, al presidente de la República, A a Moreno. Nebot, A Nebot también. ¿no? A todos ellos, un grito muy poderoso que diga: vamos con el voto nulo a expresar nuestro rechazo al órgano de la dictadura de Correa que le permitió cometer todos los abusos contra los derechos humanos y además fomentar la corrupción. ¿Escucharon, ecuatorianos? Inicio de espacio promocional y publicitario. Si quieres un Quito sin basura.